Despertando los dones del Espíritu Santo. Venimos para una vigilia, si Dios lo permite, el viernes vamos a tener una vigilia y hemos denominado esa vigilia y vamos a orar por eso. Vamos a orar, ahorita ustedes van a ver, ustedes, de acuerdo al mensaje de hoy. Hemos titulado esa vigilia, siempre me gusta ponerle un tema a la vigilia y para esta vigilia hemos titulado Despertando los dones del Espíritu Santo. ¿Es la voluntad de Dios que fluyamos en dones de Dios? Amén. ¿Quiere Dios que usted y yo fluyamos en los dones que Dios nos ha dado? Amén. A todos nos ha dado un don. O una doña, decía un hermano ahí. A mí me dio una doña, decía un hermano. A todos mínimo, iglesia, nos ha dado un don. ¿Cómo descubrimos cuál es el don que Dios me ha dado? Porque si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene el Espíritu Santo, mínimo un don tiene. Mínimo un don, y hoy vamos a hablar de eso, porque en la vigilia vamos a venir a orar por casa del Espíritu Santo, porque estamos hablando y estamos declarando de que viene un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, lo creemos, amén. Ok, si viene un avivamiento, tienen que haber servidores capacitados. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hemos titulado la vigilia Despertando los dones del Espíritu Santo, y así he titulado el mensaje de hoy, para arrancar desde ya la vigilia, amén. Para arrancar desde ya con el mover de la vigilia. Dígale que está a su lado, póngase en modo vigilia. Este viernes tenemos una vigilia poderosa, va a estar muy lindo, iglesia, va a estar muy especial. Algo especial tiene Dios para casa del Espíritu Santo. A las 8 de la noche vamos a estar aquí, pero ya desde las 6 de la tarde la iglesia está abierta para aquellas personas que quieren llegar tempranito, para aquellos que madrugan tempranito, dijo el profeta. Entonces quiero que, iglesia, como vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo en la vigilia, quiero adelantar un poquito porque me llamaba la atención. Hay una cita bíblica que quiero que usted la busque en 1 Corintios 12, vaya ahí al capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, y cuando está ahí en 1 Corintios 12, váyase al versículo número 4, porque con todo respeto lo digo, vamos a compartir este tema desde una manera muy madura, desde una manera muy llana, desde una manera muy bíblica. Vamos a leer la palabra de Dios, porque este tema se da o da pie para muchas interpretaciones, para muchos temas, muchos tabúes. A veces la iglesia, y lo digo con todo respeto, ha caído en excesos, ha caído hasta en fanatismo, producto de los dones, creyendo, digamos, o vendiendo una enseñanza que no es correcta desde la palabra de Dios. Porque hoy vamos a ver de dónde vienen los dones. Yo no podría pasarlos a ustedes aquí y decirle, hermanos, hagan fila porque hoy yo les voy a dar a usted el don de el don de aquí, el don de allá. O no podría yo jugar con la fe de algunos y decir, ¿cuántos quieren el don de profecía? Amén. ¿Cuántos quieren el don de suegra? Ah, no, ese no existe. El don de lenguas es, perdón. ¿Cuántos quieren el don tal? ¿Verdad? Y entonces, bueno, hermano, siembre $1,000 para darle ese don. Si usted siembra, le va a llegar ese don. Hoy vamos a ver desde la palabra de Dios qué dice la Biblia y qué son los dones. ¿Sabe qué es un don? Es una capacidad especial que Dios le da. ¿Sabe a quién se lo da? A sus servidores. ¿Cuántos quieren servirle a Dios aquí? ¿Cuántos son servidores y servidoras de Dios? Entonces Dios está interesado en capacitarte, y el Espíritu Santo, cuando viene en una persona, lo va a capacitar de acuerdo a lo que Él quiere, al diseño que Él quiere. Por eso es que cuando hablamos, ojo el detalle, en el primer versículo, 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Diga conmigo, diversidad de dones. Otra vez, diga conmigo, diversidad de dones. Ya ahí hay un mensaje. Ya ahí hay un mensaje, hay una perlita escondida, porque el Espíritu tiene diversidad y nosotros solo leemos lo que tiene Corintios 12 y en Romanos, pero hay muchos dones que ni siquiera sabíamos que es un don y no lo pedimos. Por ejemplo, ¿cuántos sabían que existe el don de servicio? Es un don. El don de servicio, ¿quién lo pide? Nadie lo pide, porque nosotros pedimos el don de profecía, donde me vea, el don de sanar enfermos, de hacer curaciones, de hacer milagros. Siempre andamos pidiendo esos dones sensacionales, porque nos gusta a nosotros
que nos vean, por decirlo. Y digo, ojo, no digo ustedes, digo nos gusta a todos, al ser humano siempre le ha gustado. Ojalá como hacía Moisés, que tiraba la vara y se convertía en serpiente. ¿Se acuerdan ustedes? Qué chiva, usted sabe llegar donde el presidente y tirarle la vara y que se convierta en serpiente. ¡Wow! ¡Qué chiva! Claro, porque queremos lo que se vea. Pero hay diversidad de dones. Es más, el Espíritu Santo tiene muchos dones para cada uno de nosotros. Y de eso vamos a ver, porque es un único espíritu, un mismo espíritu, y Él reparte esos dones. Pero vuelvo y repito, hay una diversidad. No los podemos encasillar, como dicen algunos por ahí, que son 7. No son 7. Hay multiplicidad de dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Repito, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, el don de fe. ¿Quién le ha pedido a Dios el don de fe? ¿Es un don? El don de fe es un don, y de eso vamos a hablar, porque también la fe viene por el oír la palabra. Está la fe natural, está la fe que viene cuando escuchas la palabra de Dios y cuando recibes a Cristo, pero también hay un don de fe que muchos hombres de la Biblia lo tuvieron y que algunos hombres lo han tenido, y que es una gracia, capacidad especial que Dios le va a dar a alguien cuando lo va a poner a hacer una obra, cuando le va a encomendar a hacer algo. Le va a tener que dar el don de fe, porque va a pasar por muchos momentos de dificultades. Cuando se abre un ministerio, una iglesia, una congregación, Dios le va a tener que dar al líder principal, al pastor o a los servidores un don especial. ¿Por qué? Porque van a venir momentos de dificultad donde va a dudar que Dios lo llamó, donde va a dudar que si esto era de Dios o no era de Dios, cuando la situación no se ponga difícil, cuando no alcance la plata para pagar el alquiler, cuando viene una situación difícil, cuando la iglesia cae en una situación de que los líderes o los servidores comienzan a irse, y entonces uno empieza a poder pensar, se ve tentado de pensar: ¿será que Dios no me llamó? O viene situación en la familia, o viene situación de enfermedad, de salud, y empieza la duda: ¿será que Dios no me llamó? Porque Dios me llamó o no me llamó. Y todo eso Dios lo va a tener que dar, porque cuando Dios llamó, por ejemplo, a Gedeón, cuando Dios llamó, por ejemplo, a Nehemías, cuando Dios llamó, por ejemplo, a Moisés, los dotó de una gracia especial, porque venían adversidades. Y bien, cuando Moisés empezó a ver la situación adversa, pudo decir: ¿será que metí la pata? Creí que Dios me había llamado, y fueron las empanadas de chicharrón que me comí la otra noche. Y cosas así, porque puede venir la duda. Nehemías, cuando comienza el llamado de Dios a edificar el muro que Dios le había dicho, lo primero que tuvo fue oposición. Y cuando sentimos oposición, ¿será que Dios no me llamó? ¿Será que no estoy haciendo la voluntad de Dios? Etcétera, etcétera. Entonces, iglesia, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Son muchos dones. Y vamos a ver que, según Corintios, hace una lista de algunos dones. Escúcheme esto, de algunos, porque si usted ve ahí, por ejemplo, en Corintios no menciona el servicio, pero Romanos sí lo menciona. La predicación, Corintios no la menciona, pero Romanos sí la menciona. El que tiene, dice Romanos, facilidad de palabra, o el que puede convencer, que use eso para edificación de la iglesia. Vamos a seguir, verso número 5, para que usted vaya leyendo conmigo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y ahí quiero quedarme y encerrar entre paréntesis, porque esta palabra para provecho lo va a exponer más adelante el apóstol Pablo, y lo va a hablar inclusive en 1 Corintios 14, que ahorita lo vamos a ver, porque aquí lo que quiere decir es que el don es para provecho de la iglesia, para provecho de la comunidad, para provecho de la congregación, para bien de la comunidad, de la casa de Dios. O sea, a Dios no le interesa darle un don a usted para que usted ande jugando de vivo afuera. No le interesa convertir a un Messi, por decirlo así, un Messi aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes conocen a Messi? ¿Quiénes han visto jugar a Messi? Imagínense un Messi espiritualmente hablando, con talento, con dones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con muchos dones, etcétera. Entonces, imagínense que Dios le da a un orgulloso el don de sanidad. Donde pone la mano, sana. Levanta enfermos, paralíticos.
hasta resucita muertos. Imagínense esa persona, si no es humilde, si es orgulloso, esa persona más bien es una enfermedad. Esa persona va a andar cobrando por cada selfie. Le voy a decir, hermana, venga, tómese una selfie conmigo para que vea. Tómele una foto al muerto, pero se lo voy a resucitar. Y son esas personas y pastores que se hacen idólatras, que se hacen egocentristas y que usted los ve que cobran una millonada por venir a orar. Dios guarde, usted los llame a una iglesia pequeña como esta a venir a orar porque no vienen. La vez pasada, no voy a decir nombres, invitamos a una persona que está sirviendo a Dios en la alabanza y lo invité a predicar aquí hace unos tiempitos y me dice, es que la ofrenda mínima son 100,000 colones. Y yo le dije, bueno, que Dios lo acompañe y que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Me explico. Entonces, en cambio, cuando invitamos a otro hermano que fue para el aniversario, mi esposa se contactó con él y el hermano le dijo, no, yo no cobro, me dan una ofrenda, me pagan la gasolina porque vengo de largo y me dan una ofrenda. Y le fue mejor porque le dimos una buena ofrenda, ¿verdad? Nos cayó bien esa humildad y dijimos, ok, lo que cobró aquel, le vamos a dar una buena ofrenda a este porque este sí vimos que lo hacía de corazón y no para sacar provecho. Entonces, cuando dice para provecho, ahorita lo vamos a ver, no es para provecho suyo. No diga, ay, para mi provecho, para cobrar por una foto, para cobrar por una unción, para cobrar por un milagro. No. Es para provecho de la iglesia. ¿Por qué, iglesia? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué vamos a despertar los dones? ¿Cuántos dicen amén? Porque viene un avivamiento para acá. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Y vamos a necesitar gente activada, gente capacitada, gente que le crea a Dios y que se deje usar por Dios. Necesitamos en casa del Espíritu Santo activar los dones. Sí creemos en los dones del Espíritu Santo. Aquí lo decimos desde el altar. Creemos en los dones de profecía, en los dones de sanidad, en los dones de milagros, en los dones de lengua. Creemos en todo eso. Creemos en todo eso, iglesia. Sigue verso 8. Entonces dice en el versículo 8, y aquí dice, porque a este es dada ¿por quién? ¿Por quién? Ok, véalo y tome nota que espíritu está en mayúscula. Quiere decir que está hablando del Espíritu de Dios. Y dice, palabra de sabiduría. Hay gente que va a tener el don de que Dios le va a dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Es un don de sabiduría. Son aquellas personas que tienen tanto tacto para contestar, para dar consejería, que siempre tienen una palabra sabia, que siempre tienen una palabra atinada, sazonada, que siempre que usted va con algo le dan la palabra correcta. Tienen el don de sabiduría. Es gente que dice, wow, este hermano, esta hermana, qué sabiduría. Es que lo que me dice de verdad no lo había visto así. Y es que puede pasar que usted esté viendo solo el árbol y venga otro y vea todo el bosque y le diga, no, hombre, hermano, vea todas las opciones que usted tiene. Wow, no lo había visto así, gracias. ¿Por qué? Porque es palabra de sabiduría. Otro dice, palabra de ciencia. Porfa, gracias. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es que Dios le revela algo a la persona que tal vez va a ocurrir o no ha ocurrido, o que está ocurriendo. Ni siquiera todavía no estamos llegando a la profecía. Es esa persona que Dios le da ciencia, que le da una revelación especial sobre cada evento. Eso es un don. Cuando están orando, a mí me pasó una vez que yo estaba con un problema muy fuerte en mi casa y fui a consejería y el hermano estaba orando por mí. Yo no le había contado nada, ni le había dicho nada, ni nadie le había hecho nada, porque esto solo lo sabía Luis Serrano. Y él llegó y me dijo, hermano, esto que tienes que hacer, pero me lo dijo con lujo de detalle, con punto y coma, no fue bateado. Fue una palabra de ciencia que Dios le dio a él, que le reveló de lo que había en mi corazón. Eso existe. Y eso Dios quiere para casa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Claro, denle ese aplauso al Señor, porque Él lo quiere. Él lo quiere. Pero seguimos. A otro, fe. Escúcheme esto. Nótese, y de eso quiero ahora ahondar un poquito más, que es la fe como un don, no como una fe natural que viene por escuchar la palabra o que usted recibe a Jesús. No, hay un don especial de fe. Imagínense, yo le decía en estos días que preparaba el mensaje y hoy en la mañana hablando con el Señor, yo le decía, qué lindo, Señor, que uno de casa del Espíritu Santo, aunque fuera uno, tuviera el don de fe.
para bien de toda la comunidad, para bien de toda la iglesia. ¿Qué va a pasar? Que supongamos que Dios hoy, dígame, doña Rosemary, le da el don de fe a doña Rosemary. Hoy en la administración o en la vigilia le da el don de fe. Y viene doña Rosemary y ese don lo va a usar para nosotros. Entonces resulta que viene Luis Serrano y se siente envidioso. Ay, señora, ¿y por qué a ella le dio el don de fe y a mí no me has dado nada? Ese es el problema. Por eso es que a veces los dones no fluyen. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle un don y es para bien de todos. Yo, como pastor de casa del Espíritu Santo, me sentiría satisfecho si alguna hermana de aquí tiene un don de hacer milagros. Yo no me sentiría menos, porque yo tengo mi autoestima sana y yo sé que Dios da diferentes dones y no da los mismos dones, porque Él es un estratega por excelencia y a Él no le sirve que todos seamos porteros. Él quiere tener porteros, defensas, delanteros, guateros también, se ocupan guateros, se ocupan masajistas también. Pero cuando nosotros decimos, es que ¿por qué a aquel le dio el don y a mí no? Entonces ahí estamos actuando en la pura carne, en la envidia y en esos celos espirituales. Dios no fluye, porque yo debería sentirme orgulloso que a la hermana Pilar Dios le dio el don de profecía. Y yo digo, oye Señor, pero yo tengo tantos ayunos, oraciones y no me has dado el don de profecía. ¿Y por qué ella sí? Yo les he contado a ustedes que una vez, cuando estábamos en un ministerio de una casa, yo le pedí a Dios el don de lenguas. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener la experiencia de hablar en lenguas. Entonces un día había una actividad que se llamaba muy parecido a esto, activando dones, algo así. Y yo estoy esa semana pidiéndole a Dios que yo quería hablar en lenguas. Y resulta que yo estoy aquí y viene un hermano y empieza a hablar en lenguas. Y empieza, rica la fanacoa, baja la bríncase la tabla, rica la papaya. Empezó a hablar en lenguas y yo me quedé así asustado. Y después viene y brinca para el otro lado y dice, Rambo saca la bazooka. Y empezó el otro a hablar en lenguas y yo me quedé asustado. Y yo decía, uy señora, sigo yo. Estos dos hablando en lenguas y yo nunca llegó. Entonces la gente a veces malinterpretaba y decía, no, es que usted tiene que provocarlo. Y aquí de todo eso vamos a hablar, porque el don viene de Dios, es un don genuino. Yo no puedo falsificar, ni me puedo sentir menos porque no hable en lenguas, ni me puedo sentir menos porque no tenga un don. Tengo que tener la autoestima sana y saber que si mi hermana habla en lenguas, la felicito, gloria a Dios. Pero si Dios no me dio eso a mí, es porque tal vez ni en español me entienden. Ahora en lenguas, imagínense, ¿verdad? Entonces resulta que si yo me pongo a falsificar el don para sentirme del grupo, porque eso pasaba mucho en las iglesias. Antes la gente, para sentirse parte de, empezaban a inventarse unas lenguas y no eran del Espíritu y no era un don genuino, sino que empezaban a inventarse y se inventaban las lenguas para sentirse parte, porque el pastor decía que el que no tiene el don de lengua no tiene el Espíritu Santo. Error, porque el Espíritu Santo reparte diferentes dones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no me puedo sentir menos ni más por tener un don, porque número uno, no es mío, es para provecho de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Hay que entender eso para que Dios pueda fluir en dones, porque tal vez la envidia que le tengo a aquel o los celos que le tengo al otro es lo que está bloqueando la unción del Espíritu Santo para que venga en mí con un don. Eso es como cuando llaman varios jugadores a una selección increíble, jugando en la misma selección, y porque anotó, hizo el gol, el otro se enojó de la misma selección. Y yo digo, pero es en serio, si estamos metiendo goles hacia el mismo marco, ¿por qué me siento mal si otro hizo el gol? Generalmente cuando voy a mejenguear siempre hago goles. Es una facultad que tengo. Perdón, no estoy vacilando, estoy bromeando. Ya no juego, me decía mi esposa, detrás de la bola, corre, decía. Pero resulta que, ¿qué pasa si vamos a jugar bola en un mismo equipo? ¿Y por qué hago 5 goles se enojan? Siendo del mismo equipo, ¿me comprenden? Si somos del mismo equipo deberíamos de alegrarnos que aquel hizo goles, porque esos goles van a ser a favor de mi equipo y vamos a ganar. Pero en la selección viene alguien, hace un gol y el otro se enoja porque hizo un gol porque era de la liga. Yo digo, ay no, pues en serio. Esos son los celos que existen en la iglesia, que a veces decimos, porque Dios usa aquel, porque Dios usa aquella, porque Él le dio palabra a aquel, porque Él le dio profecía a aquel, porque Él le dio don de lengua, porque esto y porque el otro. Entonces se separa
Porque Dios dice, no les voy a dar a esos chiquillos malcriados, no les voy a dar dones. ¿Sabe por qué? Porque van a agarrar y se van a agarrar entre todos, se van a pelear y lo que van a hacer es salir todo el mundo peleado. Porque vea qué interesante, iglesia, el don de fe es un don. Es un don. Le podemos pedir a Dios, ¿cuántos dicen amén? Señor, bautízame, úngeme con ese don. Es una capacidad especial que ahorita lo vamos a ver, que Dios da y se necesita en la iglesia. Porque cuando viene la prueba, el que tiene el don de fe, como Caleb, que cuando vieron gigantes, Caleb tenía el don de fe y dijo, no, a eso los vamos a hacer papilla, muchachos, créanle a Dios, vamos. Ese se ocupa un Caleb, se ocupa un David, se ocupa una persona que anime a los demás y no los llene de miedo. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Dios quiere eso para casa del Espíritu Santo. Estoy seguro que Dios quiere derramar dones, que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero está preparándonos para que cuando le llegue también usted sepa usarlo. Porque número uno, si Dios te da el don y no lo usas, Dios hace, de ahí muchacho, se te va a arrumbrar. Dame un momentito para dárselo a aquel que lo va a usar. Úselo, porque el don es para usarlo para provecho de la iglesia. Cuando haya una hermana aquí que Dios la use en sanidad, no le tenga miedo al éxito, como dicen. Venga a orar por los enfermos, creámosle a Dios, porque se necesita gente que le crea a Dios. Y que oremos por casa del Espíritu Santo. Y la fe, iglesia, casi no he visto que la gente le pida a Dios don de fe. Pero mira qué interesante, en estas semanas, en estos días, yo he estado meditando en ese don. Y yo he dicho, qué interesante, Señor, el don de fe. Casi no se habla del don de fe. Se habla del don de lenguas, se habla del don de profecías, se habla del don de hacer milagros. Pero ¿cuántos han escuchado? Levante la mano como señal una predicación del don de fe. Levante la mano como señal los que han escuchado una predicación del don de fe. Yo, pastor, a usted lo estoy escuchando, dice, casi no se habla del don de fe, ¿sí o no? Casi no se habla. Y es un don, es una capacidad especial que el que lo tiene de viaje se ve que es una persona que tiene el don de fe, porque siempre está arriba, creyendo, siempre está motivando a los demás y siempre tiene una totalmente confianza en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, denle aplauso al Señor, ese aplauso para el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Ojo, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Voy rápido porque el tiempo apremia. Vamos, verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ya vimos que las lenguas es un don, pero la interpretación de lenguas es otro don. Y Pablo dice en 1 Corintios 14, el que tiene el don de lenguas, pídale a Dios también la interpretación, para que lo diga en inglés y después en español, para que lo diga en lenguas y después lo pueda traducir. Porque no tendría sentido si yo comienzo aquí a hablarles en lenguas a ustedes y les empiezo a hablar en lenguas y ustedes dicen amén por fe. En cambio, si yo tengo el don y tengo la interpretación, otro hermano tiene la interpretación, pero vea, seamos razonables, honestos. Un día de estos vi un video donde dos pastores asumían tener el don de lenguas y el otro tener el don de interpretación, y lo que estaban haciendo era un show. Y eso no se vale, iglesia. No se vale jugar con la gente. No se vale jugar a que tengo el don y no lo tengo. A eso me refiero. Los dones existen, pero hay gente que los fabrica, los falsifica, porque tienen el autoestima tan baja que creen que si no tienen un don no son nada. Y eso es falso, porque Dios reparte los dones y todos tenemos que entender. Pastor, ¿por qué usted no habla en lenguas? Dígaselo a Dios, no a mí, porque no ha sido por mi falta de fe o capacidad, es porque Dios no ha querido ungirme o dármelo. Pastor, ¿por qué usted no tiene el don de sanidad? No sé, dígaselo a Dios. ¿Me explico? O sí lo tengo, amén, dice la hermana, amén. O porque usted no tiene el don de hacer curaciones, o porque usted no tiene el don de poder decir acontecimientos que no han pasado. Yo viera que me siento muy tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque mi autoestima está sana. Si Dios me lo da, obviamente lo recibo y es para edificación de la iglesia. Pero también entendí que el pastor no puede tener todos los dones. Ustedes todos tienen diferentes dones. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Porque si no, el pastor tiene todos los dones y se va a volver un egocéntrico.
Es que hermano, yo tengo el don de lengua, tengo el don de esto, tengo el don de esto, tengo de esto, y entonces voy a jugar de vivo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que los dones sean para uso de la iglesia, para uso de la iglesia, para edificación de la iglesia. Vamos rápido. Entonces, verso 11. Dice, verso 11. Y hermano, vea, lo que estoy haciendo es leyendo la Biblia nada más. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Como el pastor quiere? ¿Como el profeta lo diga? Una vez llegué a una iglesia y el pastor dijo: cierren todas sus Biblias, déjenlas ahí, porque Dios me habló hoy que todos ustedes van a hablar en lenguas. Todos, Dios me dijo que todos van a hablar en lenguas. Y ahí es donde el pastor induce error a la gente, porque si usted no siente hablar en lenguas, empieza: usa la manga larga, usa la manga corta, usa la manga larga, usa la manga corta, rica la papaya, baja la papaya, brícase la cerca, y ya habló en lenguas. Pero ¿a quién está engañando? Usted se está engañando y le está haciendo un daño a la iglesia. Porque entonces cuando viene alguien a la iglesia, todas parecen gallinas cacareando o gallos cacareando, no sé. Y es un escándalo y no es un don legítimo, no es un don genuino, es algo inventado, fabricado porque me siento menos. Pero usted no se puede sentir menos por no hablar en lenguas, o por no tener profecía, o por no tener esto o lo otro, porque le doy seguro que usted sí tiene un don. Debes tener un don, mínimo un don. ¿Qué es lo que hay que hacer? Descubrirlo. ¿Quiere saber si usted tiene el don de sanidad de enfermos? Ore por enfermos. Solo así lo va a saber. Pero a veces no vamos ni siquiera a visitar a un familiar que está enfermo, y vamos y le oramos. ¿Quiere saber? Anímese, anímese, créale a Dios. Pero Dios sí quiere depositar en nosotros para buen servicio de la comunidad, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Entonces dice: todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, iglesia. Es la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por eso titulé el mensaje: despertando los dones. Porque lo que quiero despertar en ustedes es interés. Porque muchos ya habían enterrado hasta su propio don. Muchos ya habían enterrado hasta su propio don de servicio, porque ya no querían ni servir en la iglesia, porque ya se sentían tan desanimados que no quieren ni venir a servir a la iglesia, ni ayudar en la iglesia, ni siquiera venir a la iglesia. Entonces, lo que quería y el motivo de este mensaje es un preámbulo para lo que le vamos a pedir a Dios en la vigilia. ¿Cuántos van a venir a la vigilia? ¿Cuántos dicen amén? Le vamos a pedir a Dios en la vigilia. Venga con expectativa, vengamos con expectativa. A lo mejor ese día Dios te sorprenda. A lo mejor Dios te sorprenda y vea que ya estás preparada, que sos una persona humilde, que no te va a marear la altura. Porque hay mucha gente que lo marea a la altura. Hay gente que se le da algo ahí y ya andan ahí jugando me explico. Por eso es que Dios, número uno, la persona que tiene el don es una persona que Dios la va a capacitar con humildad, que no va a andar jugando de vivo. Entonces vea, iglesia, quiero hablarles del don de fe, porque me parece que entre los dones es uno que no se pide, es uno que no se habla, y es un don muy importante para la iglesia. Para la iglesia es un don que necesitamos, todos lo necesitamos, porque el que tiene este don es una persona que va a andar animando a los demás, que cuando se da cuenta que el hermano no vino porque tuvo una situación en el trabajo, lo va a agarrar: hermano, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. No va a venir y decir: hermano, es que seguro estás en pecado, seguro abriste puertas, se pusiste a chismear y algo pasó, y entonces el hermano va a salir más apachurrado que como venía. No, va a ser una persona que va a hacer levantar, que lo que va a hacer es levantar, porque tiene el don de fe. ¿Cuántos dicen amén? Le va a levantar a usted y le va a decir: no, hombres, eso no es nada, para Dios no hay nada imposible, créale a Dios, Dios lo va a hacer. Y usted sale: de verdad, Dios lo va a hacer, amén o no amén. Esa es una persona que se nota que tiene el don de fe. Quiero que busquemos rápidamente 1 Corintios 14 para respaldar lo que les estoy diciendo, que los dones son para la iglesia, no para usted.
ni para que usted los luzca, ni para que se tome selfies haciendo el milagro, estirando la pata de aquel enfermo, sanando al enfermo. Dice, así también vosotros, 1 Corintios 12, versículo 12. Dice así: así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales. ¿Cuántos anhelan los dones espirituales? Vamos a ver, escucha 4. ¿Cuántos anhelan los dones espirituales? La pregunta es concreta para usted en particular, personalmente, en persona, dijo Cantinflas. Para usted, ¿anhela de verdad los dones? ¿De verdad lo anhela? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por un don? ¿Lo anhela? ¿Qué estaría dispuesta a dejar para que Dios te use? ¿Qué estaría dispuesta a hacer para que Dios te use? ¿Anhela los dones? Sí, pastor, anhelo los dones. Ay, que venga, aleluya. Puro el chiste del perezoso que andaba buscando trabajo. ¿Se lo saben o se los cuento? ¿Quieren que se los cuente? Sí. Que llegó a buscar trabajo, y entonces, como era tan perezoso, obviamente no se quería mover ni de la cama donde estaba. Entonces hicieron un concurso y dijeron: vamos a premiar al perezoso más perezoso de todos los perezosos. Y de verdad se hizo todo el concurso y llegaron varios, y llegaban ahí: yo soy el perezoso número tal, yo soy el perezoso número... Y dicen: no, hombres, el perezoso que ganó fue el que se quedó acostado en la cama, ni siquiera fue. Y llegaron a entrevistarlo y le preguntaron: ¿usted quería participar? Sí, claro. ¿Pero por qué no fue? Ah, no, mucha pereza, ¿cómo voy a ir a hacer esa fila? Oiga, no, usted se ganó el premio, tome el premio. Y dice: échemelo aquí, porfa. Dice. Ese es el perezoso de perezosos. Y entonces a veces queremos dones, pero la pregunta es: ¿qué queremos hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque, ay, pastor, en serio, va a haber despertar de dones. No me los pueden mandar por internet, virtual. Yo me quedo en la casa y los veo por internet, por YouTube, y usted me los manda por allá. Entonces, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales. Y ojo lo que dice: procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Subraye eso ahí. ¿Para qué? Para edificación de casa del Espíritu Santo, para edificación de la comunidad, para edificación de la iglesia. El don no es para que usted haga plata o para que el pastor haga plata. El don es para edificación de la iglesia, y ni siquiera es mío. El don que nos da es el Espíritu Santo, poniendo una capacidad especial en cada uno de nosotros para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le interesa a Dios edificar casa del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén o no amén? El viernes Dios quiere impartir cosas en nosotros, pero la pregunta es: ¿estaré dispuesto yo a venir? ¿Estaré dispuesto yo a anhelar eso? En esta semana orar al Señor y: Señor, aquí estoy para servirte. En lo que, cuando andábamos en el encuentro de varones, me llamó la atención varios pastores que llegaban con más años que su servidor, con más experiencia que su servidor, con más ministerio que su servidor, y llegaron y dijeron: pastor, aquí estoy para servir en lo que usted me ponga, humildemente. Y yo dije: wow, qué cátedra da esta gente, qué ejemplo, qué ejemplo. Pastor, si hay que limpiar vomitadas, si hay que limpiar los baños, si hay que barrer, lo que sea. No llegaban diciendo: pastor, ¿en cuál plenaria le ayudo? ¿A quién hay que orarle para echarle los demonios? No, llegaban y decían: ocupa que le barro, ocupa que esto. Y yo, a uno de ellos nos quedamos, no sé si fue sin algo nos faltaba de comer, y yo le dije: mira, usted puede ir. Claro, mañana en la moto yo paso. Y pasó a comprar las cosas. Entonces yo pienso que así tenemos que llegar a decirle a Dios: Dios, aquí estoy para servir, Señor. Vengo a la vigilia, ¿qué me quieres dar? Lo que quieras, Señor. Ay, Señor, pero porque a ella le diste y a mí no, y porque a ese otro le diste y a mí no. Esa es la actitud que Dios no quiere que tengamos nosotros, y que Dios va a premiar a aquellos que de verdad lo anhelan. Yo lo anhelo. ¿Cuántos dicen amén?
Yo lo anhelo, iglesia, y lo entendí hoy, con esta predicación y con todo este preparar el mensaje, lo entendí claramente desde la palabra de Dios, que no es para Luis Serrano el don. Y cuando entendemos eso, abra sus manos y esté dispuesto a recibir, porque va a ser para edificación de la iglesia. No va a ser para andar jugando de vivo, tomarse selfies, va a ser para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana y dicen: Señor, tengo expectativa? Ejemplos de hombres en la Biblia que tuvieron el don de fe. Wow. Que eran unas capacidades, iglesia, extraordinarias, sobrenaturales. Hebreos 11, para que lo anote ahí, Hebreos 11 desarrolla todo un capítulo sobre la fe. Vea lo importante que es la fe, que es el escritor de Hebreos desarrolló todo un capítulo en el capítulo 11 para hablar de la fe, de una palabra tan pequeña pero tan poderosa, porque es en lo que nosotros pegamos con cerca. Porque cuando pasamos por una adversidad, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos con una situación difícil en la familia, cuando estamos con una situación difícil de salud, cuando estamos con una situación difícil financiera, y cuando además estamos escasos y se nos daña esto, se nos daña lo otro, y decimos: ¿ahora cómo? Ahí hay que usar la fe. ¿Cuántos dicen amén? Para saber que Dios es mi papá y que Él proveerá lo que yo necesito, que Él proveerá lo que yo necesito, que Él proveerá lo que yo necesito, que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él no tiene problemas de deudas, que Dios puede darle lo que Él quiera. Ahí es donde ocupamos la fe, para poder seguir echando para adelante. En medio de cualquier crisis, dificultad, necesitamos la fe, una palabra tan pequeña pero tan explosiva y poderosa, que muchos hombres la experimentaron como un don de fe. En Hebreos 11 se le conoce como el salón de la fe, el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Fueron héroes, se le conoce como los héroes de la fe. Yo diría también las heroínas de la fe. Ahí anuncia a Noé 120 años construyendo un barco, 120 años predicando el evangelio, la palabra, arrepentimiento. Y ojo, lo más extraordinario de Noé es que él no sabía, nunca en la vida había conocido la lluvia. Dios viene y le dice: Noé, sí señor, construye una barca grande. ¿De cuánto, señor? No tiene idea de las dimensiones. Es una barca enorme. Duró 120 años construyéndola. Y señor, así, perdona la discreción, ¿y para qué es? Es que va a caer lluvia. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? En la vida había llovido. Noé no conocía la lluvia, el agua ahí caía del cielo. Noé no la conocía. Y Dios le estaba pidiendo una barca con dimensiones inmensas, porque iba a llover, y él decía: ¿qué es eso, llover? Pero ¿qué hizo él? Por la fe, por la obediencia, por la fe, porque la fe te da obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él dijo: ok, voy en eso. Se burlaban. La misma señora le decía: viejillo, ¿estás seguro? ¿Escuchó bien, viejillo? Sí, viejilla, yo escuché bien. Imagínense, no hay. Pero escuchó a Dios. Es que Dios le habló a usted, no a mí. Es que es el problema, ¿verdad? Cuando Dios le habla a alguien y uno dice: pues que a mí no me habló. Qué tremendo. Le habló a Noé, pero a ella no. Y Noé tuvo que pararse duro, porque venía oposición de los propios hijos, familiares, a decirle: papá, te volviste loco, papá, ahora sí se te corrieron las tejas, papá, te llevo ahí al Blanco Cervantes, ay papá, ahora sí estás chochado de la jupa, ¿cómo se te ocurre hacer vea, ya no puedo venir al colegio, me vacilan, me hacen bullying en el colegio, los hermanillos, los hijos, por culpa de usted, papá, ya no puedo ir al colegio porque me hacen bullying en el colegio, me dicen: viejo loco que está haciendo una barca que ni se sabe ni para qué, porque nadie conoce la lluvia. Quedó en el salón de la fama. Ahora decimos: wow, Noé, ahora hasta hijos, a un hijo le podemos Noé, ¿verdad? Porque es un hombre de fe. Otro, ustedes lo conocen, Abraham, esperando una promesa por un hijo. ¿Qué fue lo extraordinario de Abraham? Que la esposa era estéril y además era viejita.
muy viejita, y era estéril. Y el problema también lo tenía Abraham, porque también era viejito él. Y dijo un pastor, no había Viagra en aquel entonces. Para los buenos, con pocas palabras para que entiendan. Imagínense que él tuvo que creerle a Dios por el milagro para ella y para él también. Tuvo que creerle por el milagro de la potencia que podía tener para poder tener una noche de avivamiento con la señora, ¿verdad? De imposición de manos, de bendición y todo lo que ustedes saben en el matrimonio, ¿verdad? En el marco matrimonial. Y resulta que Abraham esperó por ese hijo, viéndole el vientre seco a su esposa, estéril, todas las mañanas. Qué difícil, ¿verdad? Cuando Dios te da una palabra y te dice, tus hijos van a cambiar, tus hijos van a venir a la iglesia, tus hijos van a ser salmistas del Señor, tus hijos le van a servir a Dios, y usted los ve en la calle haciendo el papel. Qué difícil, ¿verdad? Cuando Dios te da palabra, vas a congresos, vas a lugares y Dios te dice, aquí hay un hermano que Dios te dice, tus hijos le van a servir a Dios, tus hijos van a ser salmistas, tus hijos le van a cantar a Dios, y usted los ve cantando allá en el mundo, bailando la seca y la meca, haciendo el papelón en la esquina, y Dios le dio palabra. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Hermanos, para eso se ocupa el don de fe. Se ocupa el don de fe para creer en esa promesa que Dios me dio, porque todo es lo contrario. Veo un vientre seco, estéril, pero Dios me dice que ella me va a dar un hijo. Por eso se acuerdan ustedes que cuando pasaron 25 años y no llegaba el hijo, la esposa de Abraham, Sara, le dijo, toma la sirvienta y que ella te dé un hijo. ¿Se acuerdan de eso? Y Abraham dijo, ay, ¿quién soy yo para decirle no a mi esposa? Yo le hago caso a mi esposa. Tomó la esclava y la embarazó, porque la señora fue la que le dijo, toma la esclava y que te dé un hijo. Y Abraham dijo, amén. Y es el conflicto que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ustedes han visto, ¿verdad? Entonces, pero Abraham es conocido como el padre de ¿qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque supo esperar la promesa que Dios le dio. ¿Cuántos dicen amén? No fue que Dios le dijo, te daré un hijo y mañana se lo dio. No, esperó 25 años por la promesa. Y esperó y la obtuvo. Entonces por eso es conocido como el padre de la fe. Porque ¿quién espera tanto? Solo un hombre que le ha creído a Dios. Un hombre que dice, Dios, tú me diste la palabra, todavía no la veo cumplida, pero la voy a ver. No la veo cumplida, pero la voy a ver. No la veo cumplida, pero la voy a ver. Esa es la fe. Y hay uno, porque tal vez ustedes me están diciendo, sí, pastor, pero esa gente de la Biblia, y esa gente estaba en otro nivel, y no había internet, y no había esto. Ok, les voy a hablar de uno que es de nuestro pueblo, de nuestra época más o menos, y que fue un hombre como usted y como yo. George Mueller tenía el don de fe. Ayudó a más de 10,000 huérfanos, hizo orfanatos sin pedir plata prestada al Estado. A pura fe le creyó a Dios. De los 50 testimonios que cuenta gente de lo que vivieron con él, uno de ellos dice que un día llegaron y le dijeron a George Mueller, no hay comida, no hay pan para los hijos. Tenía como en ese momento 1,000 chiquitos, muchachitos. Y dice que él se fue para su cuarto, abrió el Salmo 68:5, y basado en el Salmo que dice que Dios es padre de huérfanos, hizo esta oración, se inclinó su rostro y dijo, Dios padre de los huérfanos, los hijos no tienen pan, en el nombre de Jesús, amén. Ojo, es que cuando se tiene la fe y cuando se tiene el don, usted no tiene ni que adornarla. No tiene que ni llegar al altar y póngame ahí esto, bájeme las luces, póngame humo, écheme humo aquí para preparar el ambiente para que la gente crea. No. Cuando alguien tiene la fe, solo dice, Dios, tú eres el padre de los huérfanos y mis hijos aquí no tienen pan, en el nombre de Jesús, amén. Y cuentan que en esa mañana llegaron varias carretas de pan tocando a la puerta del orfanato y le dijeron, buenas, es que traemos un pan porque la reina no lo quiso recibir porque dijo que estaba muy asado, estaba muy quemadito el pan.
Entonces no lo quisimos botar porque queríamos dárselo a ustedes aquí en el orfanato. Claro, pase. Y dijo George, no fue que estaba muy asado, es que Dios quiso que se pasara un poquito de todo el pan para que el pan lo trajeran aquí donde nosotros. Y esa mañana todos comieron pan fresco. Otro día, orando por los alimentos, el que llevaba la leche, un camión con leche, se quedó varado y la leche se iba a poner mala. Y entonces el dueño tocó el orfanato y dijo, mire, para que es que traíamos esta leche, se nos dañó el camión, no podemos repartirla, para que no se eche a perder, se la queremos dar a ustedes, la reciben. Y así eran los testimonios de este hombre de fe, que Dios le puso una misión, pero él necesitaba fe, iglesia, para poderla cumplir, porque Dios puso en él la visión de establecer orfanatos, y esos orfanatos tenían que tener comida, y para poder él necesitaba mucha fe, el don de fe. Y cuentan otro de los testimonios que un día definitivamente no tenían comida y que él estaba orando en el cuarto y precisamente estaba leyendo la palabra de Dios en Mateo 7, que dice: pedid y se os dará, tocad a la puerta y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y le tocaron la puerta a la oficina: Müller, no hay comida. Y entonces él llegó y le dijo: pedid y se os dará. Y él fue y le dijo a la gente, a los encargados: hagan que se sienten todos los niños en el comedor. Ay, no, pero ¿cómo va a hacer eso si no hay comida? Los platos y las cucharas, los platos vacíos, los vasos vacíos y las cucharitas y todo. Y él se levantó y: chicos, agradezcamos los alimentos. Ay. Y esa mañana, terminando de orar, así como había ocurrido en otras mañanas, llegó pan a la mesa, llegó leche, llegó comida y hasta postre tuvieron ese día. Imagínense lo que es la fe en ese Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Y qué lindo que ese Señor, ese papá, derrame sobre nosotros esos dones y que pueda, a casa del Espíritu Santo, convertirse en alguien ejemplar de fe. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Entendí, leyendo la historia de estos héroes y heroínas de la fe, iglesia, entendí que definitivamente Dios da de acuerdo a la misión. Y entonces quiero que vaya un momentito a Hebreos 11, 32 al 34. Lo tenemos ahí en el 32 y dice la palabra de Dios: ¿y qué más digo? Ojo, quiero que como tarea vaya a leer hoy o mañana o esta semana Hebreos 11, léalo todo, pero no lo voy a leer aquí todo por factor tiempo. Pero para ir concluyendo con el mensaje, quiero que leamos esos versículos nada más, porque ojo lo que dice aquí, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. O sea, el escritor de Hebreos está diciendo: gente, vea, ya les escribí toda la lista de los héroes de la fe, de las heroínas de la fe, ya les escribí todo lo que ellos hicieron, pero me faltaría mucho tiempo para decirles otro montón de cosas más. Pero entonces termina para concluir y dice: ¿y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría. Y dice: contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Verso 33. Ojo, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cuántos dicen amén? Alcanzaron promesas. Ojo, alcanzaron promesas. ¿A cuántos Dios les ha prometido algo? ¿Cuántos dicen amén? Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Oiga, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso está en Hebreos 11, el salón de la fe. Y para terminar, les vuelvo a la pregunta: ¿qué estaríamos dispuestos a hacer, iglesia? ¿Anhelamos o no anhelamos? ¿De verdad anhelamos? ¿O hemos caído ya en un confort, en un conformismo? Porque a mi edad que yo tengo y de años de estar en el Señor, todavía leyendo esto yo le digo: wow, Señor, sí me gustaría que me uses, que me unjas con esto, que me unjas con eso, sí me gustaría. Y por eso creo que
Para terminar, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un momentito y oramos por la vigilia que vamos a tener el viernes, si Dios lo permite? Y oramos para que sea una visitación poderosa del Espíritu Santo. Y oramos para que estemos preparados en humildad para lo que Dios quiera darnos. Antes, cuando yo empecé en los caminos de Dios, yo veía que en los grupos había mucha pugna, que había mucho pleito. ¿Por quién tenía el mejor don? ¿Por qué brillaba más? ¿Por quién Dios lo usaba más? Y se hacía hasta una competencia en las mismas iglesias, y se fue perdiendo el foco. Pero yo pienso que esta palabra de hoy nos va a ayudar a nosotros a tener los pies en la tierra, a saber que de los que estamos aquí, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, los demás nos vamos a alegrar. ¿Cuántos dicen amén? Yo me voy a alegrar. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que va a ser para bien de todos.